tenemos que descubrir cómo vivir la vida. ¿A alguien le interesa? ¿Sabe? El mundo vive sin saber para qué vive. Mucha gente tiene una existencia que, aunque estén bien materialmente, pueden vivir sin un propósito, sin un sentido para la existencia. Sin embargo, la palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, y Él nos ha llamado a su gloria eterna. Él nos creó para que pudiéramos participar de su gloria y para estar en su presencia. Así que vamos a enfocarnos en esto. Realmente he sido bendecido al meditar en todas estas escrituras. Y quiero comenzar conectando dos textos. Mateo capítulo 7, verso 14, Jesús dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante y también preocupante este texto. Recuerdan que el domingo yo les dije que yo tengo una carga por la gente que asiste a las iglesias. No solamente en esta, en todas las iglesias sucede. En todas las iglesias hay personas que casi van a ser salvas. Es como cuando después de un partido dicen: ganamos 3-2, pero hubieron 2 y masitos, dicen. O sea que hubieran 2 que casi hubieran sido goles. Hay personas que casi hubieran sido salvas. Igual que aquel hombre que le dijo a Pablo: por poco me persuades, le dijo, a ser cristiano, le dijo. Entonces hay gente que está dentro de las iglesias, pero no han hallado el camino de la vida. Me preocupa cuando veo esta revelación en la palabra. Dice que la puerta es estrecha, el camino es angosto, y pocos son los que hallan ese camino y esa puerta. Así que es posible ser parte de una iglesia, estar en una iglesia y no estar caminando en el camino de la vida, no haber encontrado la puerta estrecha de la vida eterna. Hechos 2:28, por otro lado, nos muestra a alguien que ya descubrió, a través de la revelación de Dios en su palabra, por su espíritu, por las manifestaciones de Dios, ya descubrió la vida, ya descubrió cuál es la fuente de la vida y cómo vivirla. Así que en Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya, gloria a Dios, hermano. El tema de esta noche es todo por la vida. Yo quiero que entienda algo. Dios ha hecho todo por la vida. Dios ha hecho provisión para la vida. Sin embargo, el ser humano se pierde buscando la vida donde no está. Y por eso Jesús hasta tuvo que decir que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Porque hay mucha gente que cree que el asunto es hacer riquezas. Pero hay gente que tiene muchas riquezas y ya no tiene vida, o de repente se muere. Entonces la vida no consiste en los bienes. Hay gente que tiene riquezas pero está preocupada de todo lo que tiene. Recuerdo, creo que el año pasado fue un hombre, un millonario, se suicidó porque de un día para otro había perdido un montón de millones. Todavía le quedaba otro montón de millones, pero se sintió tan frustrado por haber perdido los millones que perdió, que se mató. La gente está buscando la vida donde no la encuentra. La gente busca la vida en los placeres, la gente busca la vida en las riquezas, la gente busca la vida en este sistema, pero ahí no hay vida. Es Dios el único que da vida y le da sentido a la vida. Pero como leímos ya el primer texto, son pocos los que lo hallan. Y a mí me interesa que usted encuentre el camino de la vida y que usted entre por la puerta estrecha y camine por el camino angosto. Quiero esta noche, para poder probarle que Dios hizo todo por la vida, que revisemos un poco los orígenes rápidamente. Génesis capítulo 1, verso 31 dice que después de haber creado todas las cosas, Dios lo revisó y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Me gusta esa frase, porque mire, lo que para usted puede ser bueno, para su jefe puede estar mal hecho. Amén. Lo que para un hijo está bueno, para un papá no está bueno, no está suficientemente bueno. Ahora piense en Dios, el Dios de la excelencia,
Y si él revisó todo lo que había hecho y él vio que era bueno en gran manera, significa que lo que Dios había hecho de verdad estaba bueno, hermana. Había hecho una creación a su imagen y a su semejanza, pero no solamente había hecho una creación a su imagen y semejanza, sino que registrando todo lo que había hecho, a estas alturas ya había creado aves. ¿Y qué variedad de aves hay, hermano? Había creado plantas, árboles, ganado, animales de todo tipo, bestias, peces, los monstruos marinos. Ya había creado el sol, la luna, las estrellas, los planetas, la hierba, la semilla, los mares, las islas. Estoy yendo hacia atrás, desde adelante hacia atrás, porque lo último que Dios creó fue al hombre. Así que me fui desde lo último hacia el comienzo. Y en los principios lo que Dios hace es separar la tierra del agua, juntar las aguas, crear las islas. Y Dios pasa 6 días creando. Y Él crea las estrellas, crea los planetas, crea los sistemas. Y después Dios revisa. Y Él dice, todo está bueno. Y todo está bueno en gran manera. Hice un hombre que está bueno. Lo puse en un jardín que está bueno. Y lo he puesto cerca de donde hoy hay oro del bueno. Y la tierra produce plantas y animales muy buenos. Dios creó todas las cosas buenas. Ahora, bien interesante, fíjese así rápidamente, porque me interesa ir al centro de la meditación esta noche. Quiero revisar juntamente con usted todo lo que Dios le dio al hombre. Génesis 2:7. Lo primero que Dios le dio al hombre fue la vida. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Preste atención, y aquellos que toman nota, escriba que lo primero que Dios le dio al hombre fue la vida. Ahora, Génesis 2:8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios le ha dado vida al hombre. Ahora, ¿qué le está dando? Un lugar para vivir. Mire, es tremendo cuando la gente tiene vida, pero no tiene un lugar para vivir. Algunos quizás no lo entienden porque siempre han tenido dónde vivir. Pero hay gente que tiene grandes conflictos sobre dónde vivir. Y Dios no solamente le dio la vida al hombre, sino que le dio un lugar para vivir. Gloria a Dios. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire, lo tercero que Dios le dio al hombre fue acceso a una fuente de vida. Vea, es sumamente interesante. A mí me ha bendecido mucho esta meditación. Dios le dio vida al hombre y le dio un lugar para vivir. Imagínense qué triste cuando las personas tienen hijos, pero no tienen un lugar para vivir. Es terrible. Ahora, Dios le dio al hombre la vida, pero le dio un lugar para vivir, pero también le dio el acceso a una fuente de vida. Dice que Dios levantó en medio del huerto el árbol de la vida. Y dígame usted, ¿para qué lo puso Dios ahí? ¿Para que el hombre comiera del fruto del árbol? Porque Dios le dice, mira, le dice, podés comer de todos los árboles, menos desde la ciencia del bien y del mal. Dios lo que quería era que obedeciera. Pero al mismo tiempo revela que este es el acceso al conocimiento, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal no solamente era la prueba de la obediencia del hombre y de la confianza en su creador, sino que también es la fuente del conocimiento. Así que lo tercero que Dios le dio al hombre fue una fuente, acceso a una fuente de vida. Verso 11 del capítulo 2. El nombre de uno de los ríos que estaban en esa zona se llamaba Pisón. Es el que rodeaba la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Qué curioso que Dios pone al hombre al hombre bueno que él había creado, en un jardín muy bueno que él había creado, donde habían plantas y animales buenos en gran manera. Y dice que Dios coloca ese jardín en una zona donde había oro.
¿Para qué cree que Dios dejó al hombre donde había oro? ¿Para qué Dios puso al hombre donde habían piedras preciosas, como el bedelio y el ónice? Porque lo cuarto que Dios le dio al hombre fue acceso a las riquezas. Dios dejó todo lo que hay en la tierra para el hombre. Entonces, las riquezas terrenales, las riquezas materiales, Dios las creó para el hombre. Y es así que ahora, a través de la evolución, a través del avance de la ciencia, el ser humano ha podido transformar los elementos de la tierra. Tenemos ahí, ¿verdad?, el hierro, tenemos el aluminio, tenemos los diferentes metales como el cobre, tenemos un montón de piedras preciosas, tenemos un montón de materiales. Y el hombre ha ido encontrando y descubriendo usos y propósitos para todos esos materiales, para construir casas, para construir naves, para un sinfín de propósitos. Pero lo cuarto que Dios le dio al hombre fue acceso a la riqueza. Lo quinto que Dios le dio está en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Qué es lo que Dios le dio al hombre? Ocupación, trabajo. Pero el trabajo, cuando es productivo, es causa de satisfacción. Entonces, lo quinto que Dios le dio al hombre fue sentido para vivir. O sea, le dio un sentido a la existencia. Ser una persona productiva, ser una persona capaz de transformar las cosas, de trabajar las cosas y obtener resultados. Qué frustrante es cuando uno trabaja y las cosas no funcionan. Cuando después de un día de trabajo, de esfuerzo, lo que se hizo no causó ningún beneficio, ninguna ganancia, hubo pérdida y entonces el esfuerzo fue en vano, fue inútil. Pero cuando el trabajo, hermano, ha producido, eso es satisfactorio. Así como cuando Dios trabajó los 6 días y vio que todo era bueno, Dios estaba satisfecho y se fue a descansar. Entonces lo quinto que Dios hizo fue, le dio sentido de vivir o sentido para la vida. Lo sexto que Dios le dio está en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo sexto que Dios le dio al hombre? Instrucciones para vivir. Le da instrucciones de cómo prolongar su vida y le dice lo que no tiene que hacer para que no se muera. Interesante, ¿no le parece? ¿Alguien ya está siendo bendecido al meditar en esto? Es sencillo, está allí en el primer libro de la Biblia, pero qué interesante ver todo lo que Dios dio. Séptimo, ¿qué fue lo séptimo que Dios le dio? Aunque ese orden lo vamos a tener que alterar posteriormente. Séptimo, Génesis 2:22. ¿Y quién me dice qué es lo que Dios le dio al hombre? ¿Qué le dio? Pero ¿cómo traducimos mujer? Familia, compañera. Dios le dio al hombre compañera, compañía. ¿Y para qué sirve la compañía? ¿Alguien me dice? ¿Para? Pues sí, para no estar solo, claro que por supuesto, ¿verdad? Para que le ayudara, para que se complementara, lo voy a decir en mis palabras, para que disfrutara la vida. Miren, no es lo mismo irme yo solo en la moto para Santana, que si fueran unos 3 más o unos 4 o unos 20 en la pandilla. No es lo mismo. Es más corto el camino si somos 2, dice aquella alabanza, ¿verdad? No, no es alabanza. Entonces el asunto es, Dios le da al hombre compañía para disfrutar la vida. Entonces mire, hagamos el resumen. ¿Quién las tiene todas completas? Lo primero que Dios le dio al hombre fue vida. Segundo, un lugar para vivir. Tercero, acceso a una fuente de vida. Cuarto, acceso a las riquezas para disfrutar la vida. Quinto, sentido para vivir. Y sexto, instrucciones para vivir. Y lo séptimo, compañía para vivir. Mire qué interesante, hermano. Pero fíjese que escondido en medio de esto hay algo que casi nadie lo encuentra. Yo lo descubrí en la visita anterior del pastor Joey, en una predicación en la que le tuve que interpretar, porque ni yo lo había visto. Hay algo que Dios le dio al hombre, y no es la autoridad, la justicia, un cuerpo glorioso, no, nada de eso.
hay algo que está escondido ahí y es lo segundo que Dios le dio al hombre, fíjese, después de haberle dado vida. ¿Alguien puede decirme qué es? Piense bien, ¿qué es lo que Dios le dio al hombre después de haberle dado vida y antes de darle un lugar para vivir? ¿Le dio su imagen? No, no vamos por el cuerpo, no. No, la autoridad tampoco, todavía no, porque no había creado todas las otras cosas, dejando eso a un lado. Ya le dio la vida, hoy tenemos que avanzar. ¿Verdad que fíjese que está bien escondido? Se los digo de una vez, o espero a que sean las 8 de la noche. No, ¿verdad? Mire, lo segundo que Dios le dio al hombre después de darle la vida fue, no, mejor no se lo digo todavía, no, mejor sí, su presencia. Antes de darle mujer al hombre, Dios le dio su presencia. Antes de darle trabajo al hombre, Dios le dio su presencia. Antes de darle riquezas al hombre, Dios le dio su presencia. ¿Cómo le puedo asegurar eso? Porque cuando Adán vino a existencia, él reconoció a su creador. La relación entre Adán y su creador. Y esto es lo que Adán perdió después de que desobedeció. Así que cuando vamos a Génesis 3:8, encontramos que cuando ellos habían desobedecido a Dios, Adán y Eva, cuando ya habían pecado, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? Dígame alguien que tiene Biblia. De la presencia. Mire qué escondidito está, hermano. Interesante para mí descubrir, y lo voy a volver a decir de nuevo, antes de que Dios le diera mujer al hombre, le dio su presencia. Antes que le diera trabajo, le dio su presencia. Antes que le diera riqueza, le dio su presencia. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano necesita la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, el hombre está muerto. Sin la presencia de Dios, el hombre no tiene sentido para su existencia. Sin la presencia de Dios, el hombre puede tener riquezas, pero va a morir sin sentido. Sin la presencia de Dios, no importa si la gente tiene un buen lugar para vivir. Entonces la presencia de Dios es algo tan importante, y esto a lo que nos lleva es la comunión con Dios. Ahora todos sabemos que en este punto de la historia, Adán perdió la comunión con Dios. Y hasta tuvo que ser echado del jardín. Perdió la justicia, perdió la autoridad, perdió la condición de perfección con la que había sido creado, perdió el gobierno sobre la creación, entró la muerte, la enfermedad, la pobreza y entró toda la maldición, como se lo compartí el jueves pasado. Ahora, si entendemos entonces que después de darle la vida al hombre, lo que Dios le dio fue su misma presencia, tenemos que entender, mis hermanos, la importancia de la presencia de Dios. Porque el hombre fue creado para estar en la presencia de Dios. Pero el ser humano quiere vivir lejos de la presencia de Dios. El ser humano escoge el pecado, escoge el mal. El ser humano escoge vivir de una manera analítica, razonando, en lugar de procurar conectarse o volver a su Creador, que es la fuente de la vida y de todas las bendiciones. Ahora, todas las cosas que Dios le dio a Adán en el Antiguo Testamento o en el origen de los tiempos, todas esas cosas que Adán recibió y que después fueron afectadas por causa de su desobediencia y que incluyen la pérdida misma de la comunión con Dios, todas las cosas se pueden restaurar si se restaura la comunión con Dios. Todas las cosas se restauran si el hombre logra llegar al punto de volver a la comunión con su Creador, hermanos. Y de esto se trata la vida de los creyentes, de estar conectados con Dios, de estar en esa comunión con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Cómo? A través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, entonces podemos establecer que al recuperar la comunión con Dios, todo lo demás puede ser restaurado. Puede ser restaurado
El poder disfrutar la vida con la compañía adecuada. Dice la palabra que el que haya esposa, halló el bien, ¿verdad? ¿O no han leído eso en la palabra? La Biblia habla acerca de que es la bendición, es una bendición de Jehová. El poder tener una compañera, tener compañía. El poder ser guiados, el tener guianza, instrucción para la vida, es otro beneficio por causa de la comunión con Dios. El que tenga sentido, propósito nuestra existencia. Es otro beneficio que se perdió, pero se puede recuperar. El alcanzar riquezas, tener la capacidad de hacer riquezas y heredar riquezas, es otro beneficio que se puede recuperar. Entonces yo quiero juntamente con ustedes esta noche examinar estos elementos, ahora que ya entendimos todo lo que Dios le dio al hombre y cómo el hombre lo perdió juntamente con lo segundo que Dios le había dado, que es su misma presencia, comunión con Él. Y vamos a establecer esto, mire. Cuando el ser humano logra conectarse con su Creador, y por eso la importancia del camino estrecho, de la puerta, del camino angosto, de la puerta estrecha, cuando el hombre encuentra el camino hacia la vida, entonces el hombre puede conectarse con el Creador y entonces comenzar en un proceso donde todas las cosas que fueron perdidas sean restauradas. Lo primero que el hombre perdió fue la vida misma, por así decirlo, que Dios le había dado. Porque el hombre murió espiritualmente en el mismo momento que desobedeció a Dios. Ahora, en el momento que nos conectamos con Dios, en el momento que creemos a Cristo, ¿qué sucede? Pasamos de muerte a vida. Y entonces Primera de Juan, capítulo 5, 11 nos dice esto. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hermano, Dios ha hecho toda la provisión a favor nuestro para que tengamos vida. Pero el ser humano no está valorando la provisión de Dios. Y el ser humano, en términos generales, ignora lo que Dios ha provisto. Ahora, la Biblia dice que la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Eso es lo que sucede cuando abrimos nuestro corazón y por la fe le decimos al Señor: Señor, nunca te he visto, nunca he podido experimentar el mirar en el mundo espiritual, pero voy a creer tu palabra. Y yo creo que tú puedes darme un nuevo corazón. Yo creo que tú puedes perdonarme, adoptarme y darme tu Espíritu Santo. Es un asunto de fe. Es por la fe que nos conectamos, es por la fe que somos justificados. Es por el testimonio, es por haber recibido el testimonio de Dios. Entonces la palabra dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces no es un asunto de iglesia. Y por eso es que mucha gente en las iglesias se pierde y se perderá. Porque están en la iglesia, pero no tienen al Hijo. No tienen comunión con el Hijo. No han recibido el espíritu de adopción por el cual tienen la libertad y la seguridad de decirle a Dios: Padre Celestial. Pero cuando usted nace de nuevo, usted llama a Dios Padre. ¿Cuántos aquí tienen la libertad de hacerlo? De veras, hermano, porque mire, esa es parte de la evidencia, de la prueba de que usted se ha conectado con el Creador. Que usted puede venir con confianza y decirle: Padre, te necesito. Padre, escúchame. Usted ya no viene a Dios, ¿verdad? Con esa distancia: oh Dios todopoderoso, que creaste los cielos. No, usted viene ante Él con confianza. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Los hijos deben de acercarse confiadamente a su padre. Es lo normal. Entonces aquí el asunto es que tiene que haber una relación. Y por medio del espíritu de adopción llamamos a Dios Padre. Ahora, Juan quiere que los creyentes estén seguros de la vida eterna y le dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea que al creer en el nombre de Jesús, pero el creer en el nombre de Jesús significa someterse a su señorío y ya no seguir siendo señores de nuestra vida, entonces tenemos la vida eterna. Y para que creamos, dice, en el nombre
del Hijo de Dios. O sea que es un círculo. Les escribo estas cosas a ustedes que ya creen para que sepan que tienen vida eterna, pero también les escribo estas cosas para que crean. Y al creer van a tener vida. Entonces vemos que lo primero que el hombre recupera cuando se conecta con Dios por medio de la fe es la vida eterna. Pero mire, qué triste tener vida y no tener dónde vivir. Tenemos la situación, por ejemplo, ahorita allá en el terreno con el pastor Joey, que la persona que ha estado cuidando por años, él dice que nació ahí. Tiene como unos 50 y algo de años, casi 60. Y él dice que nació ahí. Y entonces él está ahorita en el limbo, en el aire, en cuanto a que si va a permanecer ahí o tiene que irse. Entonces, qué terrible. Él está bajo una presión ahorita pensando, ¿y para dónde me voy a ir? Tiene vida, tiene una familia, tiene compañía, pero no tiene dónde vivir. Y entonces, como dije hace un momento, para algunos eso no tiene ningún sentido porque aunque sea alquilando han tenido dónde vivir. Pero qué terrible cuando la gente no tiene dónde vivir. Ahora, lo segundo que nosotros podemos recuperar cuando nosotros nos conectamos con Dios es tener un lugar donde vivir. ¿Y cuál es ese lugar donde vivir? Filipenses 3:20 nos habla de esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos celestiales? Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, hermano, qué tremendo sería que Dios nos diera vida eterna, pero no tuviéramos dónde pasarla. ¿No cree usted que sería horrible? Supóngase que usted viviera para siempre y se pone a pensar, híjole, entonces tengo que pagar renta para siempre, pues. Y tengo que pasar arreglando la casa y arreglando la casa y arreglando la casa. No sé cuántos ya pasaron por la experiencia de que hay que cambiar los muebles, la refri se le arruinó. Yo ya estoy por ahí, hermano. Y se arruina todo de una sola vez, porque como casi todo se consigue al mismo tiempo, ¿verdad? Después cuando llega la renovación se arruina todo. Y qué bueno poderlo renovar todo, ¿verdad? Lo triste es cuando se arruina todo otra vez. Imagínese usted 1000 años, 3000 años, 4000 años. Y pensando en pagar alquiler, pagando casa, arreglando casa. Pero bendito sea el Señor, Él nos ha dado casa. Jesús dijo, voy a preparar el lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el hombre recupera un lugar donde vivir. Y esto debería ser causa de gozo, hermano. Saber que usted es ciudadano celestial. Ahora, lo tercero que el hombre recupera es el acceso a una fuente de vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Oiga esto es importante. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. Lea esto, préstele atención. Jesucristo está hablando. El Espíritu es el que da vida. Y luego, ¿qué dice? Juan 6:63. La carne, mire, hermano, nuestra carne es una aprovechada del Espíritu. Pero la carne no le da vida al Espíritu. La carne es vivificada por el Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. La vida está en el Espíritu. Pero la carne no produce vida. Y qué curioso que cuando nosotros tenemos los valores trastornados, nos preocupamos más por la carne. Nos preocupamos más por el alimento físico que del espiritual. De la apariencia física que de la apariencia espiritual. Nos preocupamos más por la condición de salud, que el corazón, que hay que hacer cardio, que levantar pesas, que de ejercitar la piedad, la misericordia, el amor. Qué tremendo cuando tenemos los valores trastornados. Nos enfocamos más en las cosas materiales en lugar de las espirituales, pero el Señor viene y pone en orden las cosas y dice, el Espíritu es el que da vida. Dios nos permite, así como puso el árbol de la vida allá en el huerto, Dios nos permite tener acceso a una fuente de vida, y es una fuente doble. Es el Espíritu y la palabra de Dios. Mire lo que dice después. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo no sé si usted está experimentando ese nivel, hermano, pero la palabra de Dios produce vida.
Qué tremenda la enseñanza de Pastor Joey el domingo en cuanto a la madurez, estar firme, ya no ser movido por nada, pase lo que pase, tener la capacidad de alimentarse. Pero para llegar a ese punto, hermano, hay que estar comiendo la palabra y experimentando que la palabra de Dios lo fortalece a uno. La palabra le da esperanza. La palabra lo levanta, lo alienta, lo anima. Y literalmente la palabra de Dios puede sanarnos. Dice la Escritura, envió su palabra y los sanó. Y también Jesucristo dijo en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios en el Nuevo Testamento, hermano? Mira, interesante para mí este mensaje. ¿Qué es lo que hace Dios en el Nuevo Testamento? A través del restablecimiento de nuestra comunión con Él, por medio de la fe en Cristo, Dios obra de manera que todo lo que Adán perdió puede ser restaurado. El hombre recupera la vida. El hombre recupera un lugar donde pasar la vida eterna. El hombre recupera el acceso a una fuente de la vida. Pero ¿qué hace el creyente promedio? No come, no se alimenta, no se fortalece, y entonces no disfruta la vida y piensa que tiene que ir al mundo a buscar la vida, y en el mundo solo hay basura. Y es lo que Pablo dijo: yo todo lo tengo por basura, si yo lo que quiero es a Cristo, dijo. Porque él llegó a entender que no hay vida en el mundo. En el mundo hay placeres engañosos que producen muerte. La paga del pecado es muerte. Pero a través de la palabra hay vida. A través de la palabra hay esperanza, hay consuelo, hay sanidad. A través del Espíritu de Dios hay vida. Y uno puede estar, como predicaba el pastor Joey el domingo, en medio de problemas y dificultades, y aún así ser un canal de bendición. Pablo lo experimentó y él escribió que ellos estaban como moribundos, pero dando vida a otros. Como que no poseían nada, pero lo poseían todo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Es lo paradójico de la vida espiritual. Pero uno llega a un punto, hermano, donde uno entiende: la palabra me está vivificando. La palabra ministra mi espíritu, me hace estar firme, me da aliento y yo sigo adelante. ¿Cuántos están disfrutando eso ya? Es una experiencia espiritual, hermano. Es muchísimo más que solamente estar oyendo la palabra y con la cabeza dando vueltas por otro mundo, allá por Marte, regresando. No, hermano. Es una experiencia real de que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y que son el pan, son el alimento espiritual. ¿Cuántas cosas llevamos ya que se recuperan? 3, ¿verdad? 4. Efesios 1:17. Se recupera el acceso para la sabiduría. Mire, la Biblia registra esta declaración. Dice el necio: no hay Dios. Pues si el necio dice que no hay Dios, pero no es que no haya Dios, él dice que no hay. El necio es el que analiza, el que razona, el que juzga todo con la mente, y para él las cosas espirituales son locuras. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque no las puede entender, y para él son locuras. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar por fe, hermano, qué tremenda la experiencia de que a través de ese acto de fe en Cristo y de creer que la palabra de Dios es la revelación de Dios para nuestra vida, de repente comenzamos a ir acumulando un conocimiento que no se obtiene en la universidad, no se obtiene de parte de la gente más ilustre, no se obtiene de parte de nadie, porque es la sabiduría de lo alto. Una sabiduría que le ha sido dada a la iglesia, incluso para que la iglesia pueda darla a conocer al mundo. Y entonces Pablo escribió esto en Efesios capítulo 1, verso 17. Escribió: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal,
Cuando el hombre desobedeció a Dios, él tuvo una experiencia negativa. Él supo lo malo, él supo lo que era pecado. Antes de eso el hombre no sabía lo que era pecado. Era perfecto, era bueno en gran manera. Pero después Dios lo saca del huerto, le quita el acceso a la fuente de la vida y el hombre queda automáticamente conectado a una fuente de conocimiento diabólico. Y ese es el conocimiento con el cual vive la gente hasta el día de hoy. Y es triste cuando nuestros jóvenes, como lo dije el domingo, jóvenes criados en la iglesia, tienen una mente vana, una mente llena de vanidades, o sea, llena de valores que realmente no tienen ninguna importancia. Cuando los jóvenes crecen dentro de la iglesia, pero no han descubierto que lo espiritual tiene preeminencia, lo espiritual es eterno, que lo material es temporal, podemos usarlo si lo tenemos, pero no es lo primordial, no es lo más importante. Cuando la gente tiene la vanidad de su mente, toma decisiones que no le van a bendecir, se la juega, toma riesgos y al final termina perdiendo cosas valiosas. Una mujer puede no valorar su virginidad, por ejemplo. ¿Por qué no le importa? Porque en el mundo se le ha enseñado que eso no importa. Alguien puede comenzar a tomar riesgos en su vida, por ejemplo, le gusta la velocidad y se mata. Entonces, la gente vive valorando cosas que lo llevan a la muerte, lo llevan a la destrucción. Y por eso Dios nos hace, a través de la conexión con Cristo, la conexión con el acceso a la sabiduría. Y por eso aquí se nos dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría. Mire, hermano, deje que la gente del mundo viva como necio, pero usted viva como sabio. Dice la palabra que ya basta el tiempo presente para haber vivido como insensatos, para haber vivido como necios. Ya no tendríamos que estar pensando en que queremos probar o comprobar. No, deberíamos de estar pensando: quiero recibir las bendiciones de Dios sobre mi vida. Quiero caminar en obediencia para ver la bendición, el respaldo de Dios sobre mi vida. Y entonces esa sabiduría está disponible para nosotros. Una sabiduría que la Biblia dice que Dios ha determinado que sea dada a conocer por medio de la iglesia, aún a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Parte de esa sabiduría, hermano, es el entendimiento del poder que hay en el nombre de Jesús. Ningún médico, ningún ingeniero, ningún abogado le puede hablar a usted de eso. Pero cuando usted descubre lo que significa estar unido a Cristo, lo que significa representar a Cristo, hablar en el nombre de Jesús y saber que Él está detrás de usted como gigante, ese es otro estilo de vida, hermano. ¿Pero qué requiere ese estilo de vida? La dependencia, la comunión, porque recuerde que lo primero que hay que restaurar es la comunión con Dios. Cuando el creyente asiste a la iglesia por religión, pero no tiene comunión, no puede recuperar estas cosas. Porque es a través de la comunión con Dios que se recuperan todas las cosas perdidas, como podríamos probarlo con un solo versículo. Jesús le dijo a aquellos que van a decirle: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Qué les va a decir? Apártense de mí, no los conozco. Imagínese usted que ahorita mismo entrara alguien y comenzara a llamarme: pastor, pastor, ¿se acuerda de mí? Soy fulano de tal, usted fue mi pastor. Yo le diría: no, no lo conozco. Ni lo conozco, ni lo reconozco, ni le voy a dar referencia, ni mucho menos una recomendación. Y qué terrible, hermano, es escuchar de Dios: no te conozco. Y mucha gente está en la iglesia y no está ocupando el tiempo para restablecer su comunión con Dios. Mire, usted no está aquí, hermano, para vender Avon, para vender Evel, para hacer negocio. Usted no está aquí para buscar mujer, para buscar marido. Usted no está aquí para eso. ¿Alguien me puede decir amén para que me anime a predicar? Usted no está aquí para eso. Usted está aquí para conocer el camino de la vida. Usted está aquí para poder ser entrenado sobre cómo vivir. Usted está aquí para mantener una comunión con Dios.
y para que a través de la instrucción usted pueda ser restaurado y bendecido. ¿Hay alguien que de veras crea que Dios puede restaurar todas las cosas? Dios nos da la vida eterna, nos da un lugar para vivir. Dios nos da el acceso para que podamos vivir, para que podamos tener sabiduría. Dios nos da el acceso hacia el alimento espiritual. Y otro más. Dios nos da la capacidad de producir riquezas. Recuerde que como parte de la maldición, lo compartí el jueves pasado, Dios maldijo la tierra. Y a partir de la maldición Dios le dijo al hombre, vaya, le dijo, ahora vas a comer con sudor de tu frente. O sea que a partir de ahí hacia atrás no era así. El hombre se iba a deleitar trabajando. Mire, es como cuando usted tiene un hobby. Si su hobby son las plantas, usted no siente que ese es un trabajo, usted se está deleitando en las plantas. Si su hobby es armar cosas, arreglar cosas, ese es su deleite, no es trabajo. Ahora, si su trabajo es jardinero, ahí sí está duro el asunto, ¿verdad? Acarrear tierra, andar con la pala, mover las plantas, ahí ya la cosa cambia. Entonces, aún en el análisis personal podríamos considerar que cuando uno hace un trabajo por hobby, no es trabajo, es deleite. Ahora, pongamos la separación de cuando el hombre cuidaba el huerto antes de la caída y cuando el hombre fue sacado del huerto y Dios le dice, vaya, le dice, por haberle hecho caso a tu mujer, ahora te va a tronar y la tierra te va a producir cardos y espinos. O sea que iba a dejar de ser productiva y en lugar o a cambio del esfuerzo que habría de realizar el hombre, en muchas ocasiones lo que iba a cosechar iba a ser estéril e incluso hasta que sería un estorbo para recibir el producto de la tierra. Porque los espinos no ayudan para poder tener mayor fructificación, sino que estorban. Pero ahora, hermanos, en Cristo, el ser humano mentalizado, entendido con la revelación de la palabra, tiene que saber que Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Y Dios nos restaura el poder recibir herencia. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:17, especialmente en la última parte, que es la que me encanta, porque en la primera parte es un regaño. Pablo le dice a Timoteo, o le escribió a Timoteo, mira, le dijo, a los riquitos que tenés ahí en la iglesia, le dijo, mandales que no anden de orgullosos, de altivos, de elevados. Enseñales a que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, cambian, se pierden. Dice la palabra que las riquezas toman alas y desaparecen. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, le dice, habla con los miembros de la congregación que tienen riquezas y que andan de altivos y decirles que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en las riquezas que tienen, sino que pongan su confianza en el Dios vivo. Y aquí viene la frase que me encanta, y si a usted le encanta también, ahí dice aleluya, oye, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Me encanta esa parte, hermano. Me gusta. Porque lo que está revelando es la voluntad de Dios en restaurar al hombre. Entonces, la voluntad de Dios no es pobreza. La voluntad de Dios no es miseria. Eso vino como consecuencia de la maldición, lo vimos ya. Pero Dios quiere restaurar la capacidad del hombre de producir. Y Dios quiere que el hombre tenga riqueza para disfrutar la vida. ¿De qué le sirve a un hombre tener vida, tener un lugar donde vivir, si no tiene cómo disfrutar la vida? Si no tiene que comer, si no tiene que vestir. ¿Alguien me recuerda cuál es el tema del mensaje esta noche? Todo por la vida. Y Dios ha hecho toda la provisión para nuestra vida. Pero cuando nosotros no entendemos, sucede eso que yo ya le he predicado varias veces que usted no tiene que hacer. Es que no he llegado a la iglesia, pastor, porque me ando rebuscando. Y mientras anda rebuscando, anda buscando algo en sus propios esfuerzos, en lugar de depender de Dios, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es buscar el reino de Dios primero y las añadiduras nos van a seguir. Así que usted tiene dos opciones, o se sigue rebuscando o busca el reino. Y si busca el reino, las añadiduras le van a venir. Y si se rebusca, puede hacer que encuentre algo, pero se le va a escapar también de sus manos porque las riquezas son inciertas. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece.
y no añade tristeza con ella. Son principios de la palabra, hermano. Así que Dios, según las Escrituras, permite que el hombre pueda disfrutar de abundancia, disfrutar de riquezas. Así que venimos del Antiguo Testamento, lo que se perdió por causa de Adán, pero venimos al Nuevo Testamento, lo que podemos tener por medio del postrer Adán, Jesucristo. Vida eterna, un lugar donde vivir, alimento espiritual, acceso a la sabiduría, herencia y riquezas espirituales. ¿Alguien ya se va poniendo contento? O todavía no, porque no lo mira. Se acepta. Aunque cuando vivimos por fe, decimos lo tengo. Es mío. Amén. Efesios capítulo 1, verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, hermano, la persona que se mete con la palabra de Dios y se llena de la palabra de Dios, llega a estar llena de esperanza, llega a crecimiento espiritual, llega a estar llena de gozo, llega a estar llena de autoridad, de libertad, porque la palabra nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando el creyente no se alimenta, el diablo logra mantenerlo en debilidad, en duda, en temores, en frustración, en incapacidad y sin que pueda disfrutar todo lo que Dios ha provisto. Qué importante llenarnos de la palabra de Dios, tener acceso a la sabiduría de Dios. Qué importante que Dios pueda ministrar nuestra vida. Ahora, lo siguiente que Dios nos da, porque tenemos que recibir instrucciones para la vida, Juan 16:13. Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué bendición. Al recuperar la comunión con Dios, entonces nosotros estamos en la condición de poder ser guiados por el Espíritu Santo, y esto significa vivir con instrucciones sobre cómo vivir. Tenemos entonces el acceso a las instrucciones para continuar viviendo. Cuando nos conectamos o nos reconectamos con Dios por medio de la fe en Cristo, tenemos acceso a la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Y tenemos acceso a la provisión de Dios, de manera que tengamos riquezas para disfrutar la vida. Al reconectarnos con Dios por medio de la fe, tenemos acceso a la sabiduría para poder vivir la vida. Al reconectarnos con Dios y recuperar la comunión perdida por Adán, tenemos acceso al alimento espiritual. Y por causa de estar conectados con Él, tenemos una mansión, no hecha de manos, sino hecha por Dios. Una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y eso es parte de la restauración de todas las cosas, de las cuales también el apóstol Pablo habla en una de sus cartas. Y lo primero que el Señor restaura es la vida eterna. Entonces, qué interesante comprender que si yo vuelvo a mi comunión con Dios, de mi comunión con Dios va a depender el que yo pueda tener vida eterna, el que yo pueda tener un lugar para vivir, el que yo esté conectado con la fuente de la vida, el que yo tenga riquezas para poder disfrutar la vida, el que yo tenga sentido o propósito de mi existencia, que yo tenga instrucciones, y lo último era la compañía. Y Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, la iglesia, y a unirnos a la compañía de millares y millares de ángeles. Así que todo será restaurado. Pero ¿cuál es la clave? Lo segundo que Dios le dio al hombre: su presencia. Ocúpese, hermano, de la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios. Ocúpese de su comunión con Dios, porque de su comunión con Dios dependen estas cosas. Donde mi palabra sea su alimento, allí